¿De qué se tratan las tareas para evaluar la primera unidad del curso de turismo? Vamos a entrar a las tareas. Perdón, aquí están las tareas. Una disculpa, ayer aparecieron que algunas tareas sean para hoy, obviamente que no, simplemente que ya no las había alcanzado a configurar y pero ya las cambié, todas están para la fecha que está diseñado. Entonces, primera parte, indicadores a mano individual, bueno, ya les había explicado qué es lo que había solicitado, de que deben de hacer las operaciones que están revisando, está la tarea, las operaciones que es en la hoja que dice estadística para industrial. ¿Sí? Es decir, ¿a qué me refiero con las operaciones? Me refiero a estadística descriptiva, estadística preindustrial, a que tienen que hacer a mano con un pequeño grupo de 15 valores. Bueno, les pedí 15 valores. Tienen que sacar esto. Tienen que sacar las frecuencias. Frecuencia acumulada, frecuencia relativa, frecuencia porcentual acumulada de 15 valores. Luego tienen que sacar estos indicadores máximo, mínimo, rango, el promedio, todos estos. Y como son muy pocos valores, 15 es demasiado pocos valores, entonces nada más quedaría en un momento dado el valor de la mediana y el valor de los cuartiles. La mediana y el segundo cuartil son iguales, así que nada más serían los primeros dos. En 15 estaremos hablando que 15 dividido entre 4, estamos hablando de que la primera serían como hasta el número 3, el segundo, sí, porque sería 15 entre 4 es como 3 y cacho, entonces serían el primero 3, el segundo el séptimo elemento, ordenados, el siguiente el décimo, el onceavo y el por último no, tendría que ser el tercero, el octavo, más o menos la mitad, y luego tendría que ser el número 11, serían los valores ordenados para saber cuáles son los cuartiles. Entonces, de nuevo, serían sacar las frecuencias, obviamente que como son puros números, nada más se sacan unas solas frecuencias, esto de abajo obviamente ya no, se sacarían estos valores, esto de aquí, este valor conteo pues obviamente serían 15, y esto pues simplemente sacar los valores de cómo es el cuartil y la mediana. Esa es para la tarea de, de los valores a mano. ¿Sí? Indicadores a mano y pueden compararlo contra lo que tienen en Excel para que vean que realmente pues es lo mismo. La siguiente tarea tiene que ver con un formulario. Normalmente, aunque utilicemos la paquetería, lo que es puede ser desde Excel, SPSS o el paquete que ustedes quieran. Pues siempre es conveniente que de alguna manera tengan un formulario, porque dentro de su carrera alguien puede más adelante solicitarles, lo cual dudo, pero puede solicitarles hacer ¿cómo se llama? Puede solicitarles hacer alguna operación a mano y que pues lo tengan así disponible, ¿no? ¿Qué elementos voy a querer que tenga el formulario? De que si es a mano, si es en computadora, de preferencia en computadora. Recuerden que ya están en profesional, ya la presentación de un trabajo pues ya debe ser un poquito más de profesionista. Debe de tener el concepto de la definición. Bueno, no, primero el nombre del indicador. Luego tendría que tener una definición.
Luego tendría que tener la fórmula. Y luego tendría que tener este, tendría que tener el nombre del indicador, el comando en Excel. Luego tendría que venir algún ejemplo, un ejemplo sencillo. Y podría venir una descripción en caso de ser necesario. Vamos a ver un caso muy sencillo. Por ejemplo, promedio. La definición de promedio, eh, podemos irnos a la definición formal. Promedio, definición. Aquí te dice, un promedio es un número, un solo número tomado como representante de una lista como representante de una lista de números. Ese es un promedio. Esa puede ser una definición. También pueden dar la definición que ustedes entiendan. ¿Sí? Eso es un promedio. Segundo, la fórmula. Bueno, la fórmula, pueden ponerla bueno, el comando en Excel, por ejemplo, este es el comando en Excel. Le tienes que poner aquí número 1, aquí le tengo que poner que es entre comillas porque si no me va a marcar un error. Esa es la comando en Excel. En el promedio, bueno, aprovechando también, tengo esto. Voy a pedir aquí la fórmula. O como quiera, en otras hojas también ustedes vieron la fórmula. Tiene que poner, no quiero venir la fórmula. No. Por ejemplo, varias de las fórmulas vienen aquí en datos de prueba. Yo por si lo necesitan. Como ahorita que lo estoy usando así. No. Las fórmulas, por ejemplo, aquí vienen. Esta es la desviación, la varianza, esa es la mediana. El promedio no viene. No, esta es la mediana, esta es la varianza. Déjenme ver si por aquí tengo no, lo puedo poner en términos normales. ¿Cómo es la fórmula es la sumatoria? Puede hacerse así por puedo meter un símbolo en Excel, puedo decir, insértame un símbolo. En este caso, puedo buscar, aquí está el símbolo de sumatoria, insertar. Luego sería, es el número, es la sumatoria de todos los números. X de ahí, dividido entre el número de elementos. Y en la fórmula también, por favor, me gustaría que le pusieran X de Y es cada uno de los elementos y N es el total de no nada más que la pura fórmula como tal, sino también que me expliquen qué es cada cosa de la fórmula. Voy a tenerlo y no ponerlo tan feo.
el texto. Sí. Luego, este es el comando en Excel. Luego, un ejemplo podría ser el promedio de dados 4, 6 y 8. El promedio es la suma de 4 es 4 más 6 más 8. Lo voy a poner entre paréntesis para que se vea. 4 más 6 más 8 es 18. 18 dividido entre 3, que es igual a el promedio de 6. Puede ser algo muy sencillo, ¿eh? No tiene por qué ser algo así de complicado. Optar texto. Descripción. Si el promedio es bajo, la mayor parte de los valores es baja, es pequeño. Si es alto, lo contrario. Y si es medio, hay que revisar la desviación para conocer la dispersión. Vean que la dispersión varía mucho. Si la dispersión es grande, entonces la mayor parte de los valores significa que son o muy chicos o muy grandes. Si la dispersión es pequeña, pues significa que la mayor parte de los valores es medio. Y así subsecuentemente. Ok, entonces me gustaría un formulario así. Me pueden poner así, ¿cómo se llama? Ya depende de ustedes cómo lo, lo quieran formular. Por ejemplo, lo pueden hacer así, bonito. Le dicen, bueno, aquí, es si lo quiero hacer ya más, más elegante, por llamarle de alguna manera. O sea, le puedo poner colorcitos y cosas por el estilo, o lo puedo hacer muy sencillo. En ese sentido no se los voy a criticar o no se los voy a calificar porque el que esté más bonito o el que esté más feo. O sea, simplemente, pues que funcione, que esté bien. ¿Sale? Entonces, pues ya que tengo la tarea aquí, agrego un recurso, en este caso el formulario que acabo de hacer para que tengan una idea de cómo lo quiero. Básicamente así. Cargar desde el dispositivo y que puedan ver cómo es el ejemplo del formulario que les pedí. Entonces, a partir de eso, están en material, estadística, descriptiva, tipo, que aquí está. Lo tienen en la tarea para que lo puedan ver más a detalle. Ok, luego, esta sería la siguiente tarea. Probablemente la tienen que entregar el martes. Luego, tienen que generar, las siguientes tareas son, el formulario, son las gráficas. Las gráficas a lo que se refiere es de que, tienen que hacer, tienen que desplegar un histograma, una ojiva, un polígono de frecuencias y un diagrama de tallo con 30 datos que ustedes pueden inventar. Si el histograma es muy simple porque el histograma básicamente, por ejemplo, dentro de datos de la felicidad, los pueden agarrar de ahí o los pueden agarrar de donde quieran o pueden inventárselos los datos. Bueno, no.
Está más fácil de aquí. Sí. Un histograma, lo primero que tienen que hacer es obtener las frecuencias. Y ya que tienen las frecuencias, pues lo único que tienes que decirle es que te inserte un diagrama de barras. Lo pueden hacer muy bonito, así con barras de este tipo, las que quieran, tercera dimensión o normalitas, como quieran, ¿no? Pero esto sería como un histograma. Primero tienes que sacar las frecuencias y luego ya tendrías que hacer todo lo demás. En el caso de los valores, bueno, aclarando que en este caso, este es un histograma, no hay ningún problema. Por ejemplo, este de acá, sí sería también un histograma. De nuevo lo pueden hacer en tercera dimensión o como quieran, poner los titulitos, lo que ustedes quieran. Ahora, de la clase que vimos, que te pide aquí en este caso, que necesitas presentar una ojiva, un polígono de frecuencias y un diagrama de tallo. La ojiva y el polígono de frecuencias pues lo pueden hacer a mano. O esperarme, yo espero que para mañana les pueda programar una hoja de Excel donde ya automáticamente te pueda generar automáticamente esa, o sea, automáticamente me refiero a que nada más lo único que tendrías que hacer es cambiar los datos. Ya cambiando los datos, pues automáticamente te generaría lo que es la ojiva y lo que es el polígono de frecuencias, ¿no? Recordemos, la diferencia entre la ojiva y el polígono de frecuencias más grande es que la ojiva es una frecuencia acumulada como esta. La diferencia entre uno y otro es básicamente que una es acumulada y la otra no. ¿Cómo vemos que es acumulada? Porque normalmente las acumuladas siempre van así, son escaleritas. Es decir, el valor de uno más el anterior, el valor de uno más el anterior, el valor de uno más el anterior. Entonces, voy a ver si se las puedo programar para que se pueda hacer relativamente fácil. Y en el caso de que no se las pueda programar, pues ya tendrían que hacerlo a mano. Pero bueno, esperemos que no. Y el diagrama de tallo con hoja, ese sí tendrían que hacerlo a mano. ¿Cómo se podría hacer? Bueno, podría hacerse de la siguiente manera. Imaginemos, voy a poner esto. Imaginemos que me copio estos datos. Los tengo aquí. Imaginemos son 28 datos. Los agarro y me paso a otra hoja. Los copio. Control V. Ok. Entonces, para hacer mi diagrama de tallo hojas, yo defino mis valores. Y, por ejemplo, como aquí nada más tengo dos, entonces digo, ¿cuál es mi tallo? Mi tallo sería la primera cifra, la cifra de más izquierda. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, el 7, el 8, el 9. Bueno, tendría que haber puesto al principio el 0. Control X. El 0, 7, 8, 9 y el 10. Y a partir de eso empiezo a construir mis hojas. Mis hojas serían, el primero sería, bueno, aquí aclarando, lo más lógico es que primero lo ordenes. Ordenes de menor a mayor. Ok, perfecto, ya está más fácil. Dices, tengo 4 ceros, entonces aquí en las hojas tendría que ser 0, 0, 0, 0. 4 ceros. 70 tendría, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ceros sería 0, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Luego seguiría un 2 porque es el 72. Y luego serían 2 7. Luego serían 3 8. Y ya, son todos los que van en este. Luego 80 hay 3, entonces serían 0, 0, 0. Y luego 90 hay 2 90 y 2 94. Entonces sería, sí, son 3 80, claro, ya está bien. 90 serían 0,
4,4 y 100 nada más hay uno. Entonces aquí le pongo un 0. Y este ya sería mi diagrama de... O sea, no hay un programa que te lo haga en automático. Tú tendrías que juntar una serie de datos en la tarea. Te digo 30, tienes que juntar 30 datos y los puedes agarrar donde quieras o los puedes inventar. Y a partir de eso hacer tu diagrama de hoja tallo. Entonces, voy a guardarlo en... Guardar como en estadística descriptiva. Le voy a poner el nombre hoja tallo. Voy a borrar lo que no es. O sea, esto ya no es. Eliminar. Para que nada más. Eliminar. Nada más que te quede lo que necesites. O sea. Sí, porque... Y ya está. Ese es el diagrama hoja tallo. Lo salvo. Y se los voy a agregar a la tarea para que si lo quieres ver más a detalle cómo quedaría, pues sería así. Algo muy interesante que puede ser es de que voy a cambiar ciertas cosas. A ver, hoja tallo, aquí está. Ahí lo puedes ver. Listo. Y está en la tarea para que ustedes lo descarguen y lo puedan ver cómo funciona. Ok. Tarea hoja tallo. Esas son individuales. Tareas. Tarea hoja tallo. Ok. Bueno, las gráficas les decía que es así. El formulario ya, los datos de estos. Entonces, serían una tarea, 2 tareas, 3 tareas de manera individual y 2 tareas de manera colectiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, sí, la última tarea individual es la siguiente. Hoja datos de prueba. La tarea hoja datos de prueba, lo que tienen que hacer es, entran a la hoja de datos de prueba y van ¿a qué me refiero con guardar los mismos patrones o guardar las mismas características? En datos de prueba, ustedes entran a un patrón, por ejemplo y dices, el patrón es de que los datos son así. ¿Cómo le hago para que se conserve este tipo de valores? La mayor parte de los valores, o el patrón, no los valores, sino el patrón. Y lo podemos ver de la siguiente manera, por ejemplo, si en lugar de empezar en el 1, empezara en el 50, y dijera, los datos en lugar de ser así, pueden utilizar la instrucción de Excel. La instrucción de Excel rellenar te hace lo siguiente, le pones en series y le dices que te rellene con un incremento de 1. Entonces, en este caso, incluso le puedo decir que con un incremento de 2. Aceptar. Entonces es 50, 52, 54. Ok. Pregunta, ¿se conservaron los patrones? Sí, porque a pesar de que los valores son diferentes, el promedio y la mediana son iguales. La desviación, pues más o menos es parecida a lo que veíamos en el anterior. No hay moda. Y los coeficientes y cortioses son muy parecidos. ¿Sí? Ahora, en este caso, por ejemplo, esta de aquí. ¿Cómo conservamos los patrones? Por ejemplo, le pongo un 5. Luego lo copio. Jalas de aquí el puntito y nada más lo mueves así. Y aquí en lugar de 5, por ejemplo, le puedo poner 40. Y lo jalo. Y nos fijamos y vemos que de nuevo la mediana sigue siendo 5, es decir, el valor más chico. El rango pues prácticamente no cambió tanto, se cambió en 5, pero es por los tamaños de los valores. Pero la desviación podemos ver que sigue siendo grande. El promedio y la mediana siguen siendo muy diferentes, precisamente porque son valores que se repiten mucho aquí. Y luego tienes valores muy chicos y valores muy grandes. La moda pues obviamente sigue siendo igual. Y estos valores siguen siendo muy parecidos. Eso es a lo que me refiero con parecidos. Aquí en este caso es lo mismo.
Aquí tengo puros 5, pero imagínate que en lugar de tener puros 5 tengo un 8. Luego lo copio. Entonces el patrón aquí es de que todos son iguales. ¿Y cómo podemos ver? Ah, pues fíjate que el máximo y el mínimo son iguales. El promedio y la mediana son iguales. La desviación es 0, el rango es 0, la varianza es 0. Y la moda pues es el valor que todos tienen. Y obviamente estos no tienen valor. Se conserva. Y eso es a lo que me refiero. A que vean el patrón. Y que ese patrón se tiene que conservar. De eso se trata la tarea. De que ustedes cambien los datos, pero conserven el patrón. Eso es muy importante. Bueno, pues les puedo guardar esto. Y de nuevo se lo subo al, al, a la tarea para que lo vean. Los patrones se mantienen, compañeros. Entonces, eso es lo que, para eso tienes que entender cómo funciona el patrón. Si el patrón, si entiendes el patrón, pues simplemente puedes darte cuenta este, que aunque le cambien los datos, pues el patrón se mantiene. ¿Sí? Es como, por ejemplo, dices, ok, gano mucho dinero, pero gasto mucho. Gano poco dinero, pero gasto poco. Entonces, el patrón es el mismo. O sea, es las, este, lo, las características se mantienen. Entonces, no hay ningún problema. Por último, lo que es en equipo y lo que es colectivo son dos cosas. La primera, materia. En la tarea que dice materia se refiere a lo siguiente. Cada uno de los integrantes del equipo, ¿sí?, obtendrán los datos de una materia. En este caso, por ejemplo, usan la hoja, nada más yo creo que le voy a agregar aquí que tienen que decirle qué materia es, que sería, en este caso, ok. La materia es contabilidad general. Lo que tienes que hacer es, por ejemplo, sacas todos estos indicadores que es para esta materia. Y la otra hoja que tenemos acá abajo es exactamente la misma hoja de los mismos indicadores, pero ahora es para la materia de cálculo diferencial. Cada uno de los integrantes del equipo va a sacarlo para una materia diferente. Pueden ser de la misma especialidad o pueden ser de materias diferentes. Por ejemplo, de administración, de turismo, no, que no hay. A ver, déjenme. Sí, por ejemplo, esto es para una de turismo. No, pero esto fue para otra cosa. No. En el de turismo, si les interesa mucho, puedo tratar de generar la esta, pero bueno, esta es para una materia de contabilidad general y ven los datos. En el otro para mecánica y ven los datos. ¿En qué consiste? Ah, pues consiste en lo siguiente. Tú tienes que agarrar, por ejemplo, una materia de industrial, por poner el caso. Estas son las materias. Y ves, por ejemplo, esta materia, salud y seguridad ocupacional. Entonces, agarra los datos, recomendación, nada más agárralo desde aquí. No lo agarres desde el principio porque la hoja de estadística para industrial, no, sí agarra los 4 datos, es 1, 2, 3, 4. Ok. En industrial son, lo importante es dónde están los datos, ¿eh? Eso es lo que debes de ver y eso es lo más importante. Los datos están en la segunda columna. Entonces, entras aquí, los datos deben de estar en la segunda columna. ¿Qué decir esto? Entonces, agarra todos los datos que dicen de la materia, en este caso la primera, seguridad industrial. Agarras todos los, hasta donde deje de existir la materia, aquí. Le pones control C, o sea, copiar, o le pones con el botón derecho copiar. Te pasas a una hoja de estas, le dices que lo pegue, control V o pegar, como quieras verlo. Automáticamente ya te cambió el esto y tienes que decirle de dónde a dónde tienes datos. Aquí tenemos datos desde el renglón número 1 hasta el 363. Eso lo tienen que cambiar.
Lo tienen que cambiar ¿dónde? Acá. Es decir, que empiece a buscar. Los datos vienen desde el renglón número 1 hasta el 363. Y ya, ahora sí, ya te da los indicadores. La primera parte es obtenerlos. La segunda parte, a ver, vamos a ver si es cierto. Sí, hasta el 363. Todo esto ya no lo toma en cuenta, porque estos son los que pertenecen a la materia. Entonces, aquí le dices de dónde a dónde van los datos, aquí te los muestra todos. Y la parte más importante, tienes que comparar a partir de esa información cómo son las materias. Tienes que establecer criterios. ah, Tienes que establecer criterios donde digas, si una materia, tendrías que definir qué es fácil, qué es difícil, qué es esto, qué es lo otro, ¿sí? Aquí le voy a quitar que diga industria nada más. Es lo que tienes que definir. O sea, a partir de lo que ves, tú puedes decir, bueno, es que esta materia es fácil por esto, por esto, por esto, por esto, y esta materia es difícil por esto, por esto, por esto, por esto. A partir de los indicadores estadísticos. Eso es lo más importante. Esa es o sea, como va a ser en equipo, pues igual van a ser 2 comparaciones, 3 comparaciones, y a partir de eso, pues tienes que decir, pues es que sí es diferente por estas razones, y esta es diferente por estas razones. Por último, la, la última tarea, que también es en equipo, entramos a DataTour, datatour.gov. Voy a copiarlo nada más para que quede claro en la tarea. ¿A qué me refiero con DataTour? Ok, sí, porque luego igual pueden confundirse. A ver que me respondan. Ok. La tarea de DataTour se refiere a lo siguiente. Esta tarea. Este, Aquí les voy a poner la liga para que no haya duda. Actualizar. Bien. Yo puedo entrar aquí a la parte de estadísticas, buscar datos, por ejemplo, visitas internacionales, y tratar de buscar estos casos donde dice descargar .zip. Ok. Ya descargué mis datos. Está en descargas, cuadro. Voy a descomprimirlo, extraerlo aquí. Y ya me lo descomprimió. Aunque me lo puse hasta abajo, exacto. Tarjeta de nacionalidad. Tengo los datos que vienen ahí. Entonces, de nuevo, ¿para qué quiero esto? Pues lo que quiero aquí, por ejemplo, es sacar los indicadores. Entonces, quiero sacar, por ejemplo, esto es por países. Y quiero sacar, por países, quiero sacar los indicadores de promedio, desviación, máximo, todos los indicadores que hemos visto, varianza, pero no nada más lo que los quiero sacarlos, sino lo que quiero hacer, bueno, aquí por ejemplo son, aquí te muestra, en realidad deberías de poner pues todos estos, por ejemplo el promedio, voy a sacar el promedio de si se fijan, a ver, no, si son por separado, sería, por ejemplo, quiero sacar el promedio de llegadas de 2020 de todos estos. Y me dice que son 305.342. Pero tengo que ver también cómo es la desviación, cómo es el máximo. Por ejemplo, si le pido el máximo, que obviamente ya suponemos quién es, le pido el máximo.
Bueno, no, te va a decir que el máximo es otros no especificados, ¿sí? Exacto. Bueno, no, te va a decir el máximo desde 10. Ah, sí, aún así sigue siendo Estados Unidos, ¿sí? De Estados Unidos recibimos 10 millones. Lo que quiero de que le saquen todos los indicadores que puedan es que después hagan un análisis. Estos son los datos, ¿eh? Pero realmente ustedes pueden sacar, ¿no? Pueden sacar todo lo que sea, ¿no? O sea, este, aquí la idea es de que puedan buscar, aquí te pone uno, pero en realidad tienes muchos estadísticas, ¿no? Llegada a los museos, llegadas por aeropuerto, llegadas por aerolínea, cruceros, convenios estadísticos, etcétera, 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 etcétera. Entonces la idea cuál es, que lo puedas bajar y que lo puedas procesar, ¿no? Por ejemplo, visitantes extranjeros, a ver, vamos a ver cuál es la diferencia entre unos datos y otros. Ya que lo bajas, aquí, visitantes este es otro, que también se obtiene del mismo sitio, es que hagas un análisis y digas, ah, bueno, por ejemplo, sabemos que el máximo es Estados Unidos. ¿Por qué razón? Ah, pues porque somos vecinos. Porque ellos tienen dinero, nosotros no. Por ejemplo, esto es mucho mejor. De hecho, entre más datos tengan, más puntuación van a tener. Porque fíjense cómo, si entre más datos tengan, por ejemplo, este tiene, chorro. Sí. Aquí pueden usar, por ejemplo, las instrucciones de contar. Contar sí. Para que les vaya diciendo, por ejemplo, lo pueden organizar por nacionalidad. Aquí, ¿para qué les va a servir Excel? Les va a servir para que ordenen. Por ejemplo, yo puedo ordenar por nacionalidad. Y le digo ordenar de la A a la Z. Y ya. Imagínate, tenemos cuánta gente viene de Afganistán, cuánta gente viene de... Y esto es súper interesante, ¿no? Puedes sacar de uno o de varios indicadores. O sea, puedes sacar simplemente por nacionalidad o puedes sacar por por, perdón, por número de entradas, por el mes, etcétera, 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 etcétera. Entonces, aquí puedes hacer un análisis y eso es lo que quiero, que con los indicadores estadísticos me des un análisis. Estamos hablando que son montones. Bueno, aquí es hasta donde llegan los datos, ¿no? Pero tú puedes hacer un análisis y decir, bueno, ¿por qué de África entran por tal lado o tal otro lado, etcétera, etcétera? ¿Okay? Es decir, ya que tienes datos, ¿qué haces con ellos? Los indicadores exactamente qué te indican, qué te describen, eso es lo importante. Y esa es la última parte. ¿Sí? Y esa es la explicación de lo que van a hacer en la tarea. Cualquier otra duda, con todo gusto, eh, se las explico en la siguiente sesión. Gracias.